La parábola del Hijo Pródigo es la síntesis de la historia recurrente de la humanidad. El pueblo peregrino ofende a Dios, se arrepiente, vuelve al Señor y es perdonado con amor paternal. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se las repartió. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió a su encuentro. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha encontrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Él le replicó al padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Hoy día, 4º domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia le llama a este domingo el domingo de letare. El término letare significa alegraos, alégrense, porque así es como empieza la antífona. Si nosotros no hubiéramos hecho canto de entrada, tendríamos que haber leído la antífona de la misa, que marca un poco cómo es el tinte de esta misa, es decir, cómo es la impronta de esta misa dominical. Esta misa es una misa de alegría. Pero ¿por qué si estamos en medio de la Cuaresma podemos vivir esta alegría? La alegría es propia de la Pascua. Ya hemos dicho antes que evidentemente la Cuaresma no es un tiempo de caras largas, pero ciertamente es un tiempo de combate, de pelea, en donde debemos de practicar ayuno, limosna y también oración. Pero la Iglesia nos quiere hacer vivir el encuentro con Dios. ¿En qué consiste la Pascua? La Pascua es el encuentro con Cristo resucitado, vivo y presente entre nosotros. Entonces este día de letare
es un día en el que se nos pide tener una mirada con este Cristo, que si bien vamos a celebrarlo resucitado en el día de la Pascua, este Cristo está vivo y presente entre nosotros y nos entrega su misericordia, nos entrega su amor. Y eso es lo que el domingo de Letare nos quiere comunicar, el amor de Dios, la misericordia de Dios dada a nuestros corazones. Por eso se nos presenta esta lectura, la parábola del Hijo Pródigo, la más larga, está en el Evangelio más grande, porque el Evangelio más largo de todos es el de San Lucas. Y es en este Evangelio donde está esta parábola. Hay otras parábolas más. Está entre otras parábolas llamadas de la misericordia. Una es la del buen pastor que va en busca de la oveja perdida. La otra es la de la mujer que barre la casa para encontrar su dracmita que se había perdido. Y la tercera es la parábola del Hijo Pródigo, que es preciosa y que podemos decir es el diamante de las parábolas del Evangelio. Porque si bien hay muchas parábolas muy bonitas y muy llenas de contenido y muy llenas de sentido de la redención, de sentido teológico de la redención, es la parábola del Hijo Pródigo una gran parábola en donde hay distintos personajes, en donde Cristo ha querido, como un artista, ¿no? como un gran literato, ha querido insertar características en pocas palabras, características de cómo eran las personas, el hijo menor, el hijo mayor, el padre. Ha querido inclusive iluminar un poco el ambiente con escenas, la escena del hijo que vive en la casa del padre, la escena del hijo que se va y que se va a un país lejano, no sabemos cuál, y que queda después al cuidado de cerdos, cuidando cerdos, ¿no? Un habitante de ese país lo contrató para eso. Y después el retorno a la casa del padre y después el encuentro del hijo con su padre. O sea, un montón de cosas. La escena de la fiesta y el hijo mayor que no quiere entrar. O sea, hay un montón de elementos allí de una obra. Es una obrita, un cuentito. Esta parábola es un cuentito que Jesús nos da para que nosotros entendamos en esto, por supuesto, la enorme misericordia de Dios. Nos da a conocer de manera muy particular la figura del Padre Celestial, la figura de Dios Todopoderoso, que es un Padre amoroso, que da a sus hijos, que les tiene paciencia y que los espera a los hijos, hasta que los hijos recobren la cordura, y a la vuelta de los hijos no tiene ningún problema de abrazarlos con su amor, con su misericordia y de entregarles mucho más. Eso es el Padre dadivoso, el Padre lleno de misericordia y ternura para con sus hijos, ¿no? Por eso dice un salmo, es cariñoso el Señor con todas sus criaturas. Eso podemos ver de manera prioritaria en este pasaje, en esta parábola. Ahora, algo que tenemos que verlo, porque estamos en tiempo de Cuaresma, es un poco el espíritu de esta lectura y de estos días de Cuaresma, es el hecho de que tenemos que ya ir buscando la confesión. O sea, si antes ya no lo hemos hecho en este tiempo de Cuaresma, pues hay que buscar el sacramento de la confesión. Este texto es un texto hermoso porque hace ver cómo un joven se aleja de su padre y tiene un reencuentro con su padre. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros cuando caemos en pecado. Nos alejamos de Dios y la confesión nos atrae nuevamente al amor de Jesucristo. El sacramento es medio por el cual Dios nos atrae hacia sí, a su corazón. Nos abre el corazón para que podamos entrar nuevamente en ese corazón. Muy bien, entonces vamos a analizar brevemente, porque no hay muchas cosas por decir aquí, pero vamos a ir un poco en el texto para poder también relacionarlo con este tema de la confesión. Podemos descubrir en este pasaje que hay momentos, ¿no? Momentos en donde se dan ciertos movimientos. La primera escena es la escena del hijo. Un hijo que vive con el padre, claro, uno puede poner esto en relación con la gente que vivía en el mundo judío, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, cómo el ambiente judío era muy religioso, sus oraciones diarias, la lectura de la ley, el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces podemos encontrar un hijo que vive en casa del padre, sujeto a las normas del padre, a los trabajos que el padre le da, pero este hijo quiere libertad, no quiere ya vivir con el padre, quiere estar lejos del padre para poder vivir a sus anchas, ¿no? Y no tiene ningún problema
de ir donde el padre y de pedirle algo que en principio no le correspondía, que era la herencia. Adelántame la herencia, lo que me corresponde. Esto ya uno puede perfectamente intuir. Al hijo, mientras vive el papá, no le corresponde nada. Hoy podemos decir, hay casos en donde los hijos están pasando estrecheces y le piden a su padre, a su madre, concédeme, dame un poquito, ¿no?, de la herencia, adelántame un poquito de la herencia, pero porque hay una grave necesidad. Pero este chico no tenía necesidad. Vivía en la casa del padre y lo que quería era irse, era abandonar al padre. Entonces era más bien este chico un rebelde, un contrario, ¿no?, a lo que el padre le estaba dando. O sea, un hombre que tenía en su corazón obstinación contra el padre. Dame la parte de la herencia, ¿no? El padre podría perfectamente haberle dicho, no te corresponde nada de herencia, porque yo estoy vivo todavía. Además, en las leyes judías hay que recordar que quien recibía la mayor parte de la herencia era el hijo mayor, porque era el que después, a la muerte del padre, quedaba como encargado de la familia. Y los hijos menores no. Podían recibir tal vez una partecita si los padres eran dadivosos, pero en principio quien recibía la herencia era el que se iba a hacer cargo de la familia. Esas eran las leyes judías. Pues miren, nosotros tenemos otras leyes, claro, nos parecería un poco extraño esto, inclusive alguno diría, bueno, pero podemos impugnar, ¿no?, para que todos tengan lo mismo, pero esto tenía toda una sabiduría, porque el hijo mayor heredaba para poder hacerse cargo de su madre viuda. Hoy día los hijos reciben la herencia y a la madre no la consideran para nada. Conozco casos en donde inclusive la madre ha tenido que ser desalojada de la casa que con tanto sacrificio la hizo junto con el padre, a consecuencia de la herencia, de los juicios de herencia con los hijos, ¿no? O sea, tal vez legalmente todo en regla, pero moralmente una injusticia total. Pues bien, este hijo le pide al padre, de manera impropia, inoportuna, rebelde, pertinaz, le pide una herencia que no le corresponde. El padre podría haberse negado, pero el padre, que es bueno, por eso es que hay que en esto ver el rostro del Padre Celestial. Dice Jesucristo, ¿no? Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso, que da bendiciones a buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. ¿Ven? Bendice Dios a todos. En esto tenemos que tener cierta, ¿cómo podemos decir?, cierta mirada espiritual, porque Dios no nos ama por las cosas que hacemos, sino por quienes somos. A veces las personas amamos a otros por las cosas que hacen o que nos hacen, y en esto marcamos cierto interés. En cambio, Dios nos ama por quienes somos. Este hijo era el hijo. Por más que se portase mal, era el hijo, y el padre lo ama no porque se porta mal, sino porque es el hijo. Y el padre, que es dadivoso, está dispuesto a dar. Y a darle al hijo lo que el hijo le pida. Y entonces el hijo le pide, dame mi parte de la herencia, y aunque no le corresponde esa parte, el padre le da de bueno y dadivoso. Y entonces el hijo se va, se aparta. Acá se ve, en esta primera escena, se puede ver la cuestión propia del pecado. Porque hoy día, para poder entender la parábola, hay que entender qué es el pecado, pero mucha gente no entiende el pecado. Mucha gente piensa que el pecado es un error, que es hacer algo malo. Solamente sí es hacer algo malo, pero es mucho más que hacer algo malo. Es faltarle a Dios. ¿Se dan cuenta la ingratitud, la obcecación que tiene este chico de negarse a su padre, de rebelarse contra su padre, cuando su padre lo único que ha hecho es ser padre? Eso muchas veces pasa con los hijos, rebeldes, testarudos, se rebelan contra sus padres, cuando sus padres son todo amor para ellos, ¿no? Y es como que son unos abusivos. Somos muchas veces abusivos, porque a quien que te da todo lo que tiene, te ha dado su vida, te ha dado su trabajo, todas las cosas, tenemos que siempre ser agradecidos. Pero muchas veces no somos agradecidos. Dame la parte que me toca. ¿Qué te toca? ¿Qué peleaste? ¿Qué cosa trabajaste para que sea la parte que te toca? Pues bien, ¿cuánto podríamos hablar de este caso? Pero el pecado es ofender a Dios. En eso consiste, apartarte de Dios. Recuerden la definición de pecado que da Santo Tomás de Aquino.
aversio ad Deo et conversio ad creaturam. Es decir, la aversión a Dios, aversión que significa alejamiento, pero no solamente alejamiento, digamos, de distancia local, de distancia en metros, sino alejamiento moral. Es dejar de pensar, dejar de pensar en Dios, dejar de amar a Dios, irte para otro lado. Amar las cosas, dejarlo a Dios. Ese es el pecado. Es querer las cosas que Dios tiene, querer las cosas que son de Dios, pero sin Dios. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando, creo que es en el libro de Samuel, cuando los judíos quieren un rey. Queremos un rey. Y Samuel les dice, pero Israel tiene como a rey, tiene su propio rey, y ese rey es Dios. Es Yahvé el rey de Israel. No, queremos un rey como los reinos que están a nuestro alrededor. Pero un rey de esos se va a llevar a sus hijas para que sirvan en su palacio. Se va a llevar a sus hijos para que trabajen en sus campos o vayan a pelear sus peleas. No importa, queremos un rey. Y Samuel, podríamos decir, derrotado con todos los argumentos que dio y la pertinacia de los judíos, va donde Dios en oración y le dice, Señor, quieren un rey. Y Dios le dice, no te preocupes, dales un rey, porque a quien desprecian es a mí. Y eso es lo que pasa, ¿ven? Cuando uno se aleja de Dios moralmente, a quien desprecia es a Dios. Quiere los bienes que Dios le ha dado, pero no lo quiere a Dios. Eso es lo propio del Hijo. Y se fue. Y se fue de la presencia de su Padre. Y eso es lo que pasa con nosotros con el pecado. No podemos apartarnos nosotros de la presencia de Dios. Porque Dios siempre está. Mientras que tenemos ser, Dios está dándonos el ser y manteniendo el ser. Pero moralmente podemos apartar nuestro corazón de Dios. Podemos apartar nuestra mente de Dios para dedicarla a otras cosas. Y eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Que los hombres están fijados en sus problemas, en sus cosas, nunca delante de Dios, nunca con Dios. Lejos de Dios. Así quedó este joven. Y quedó en tal situación que, claro, cuando uno no lo tiene al Padre, pero quiere los bienes del Padre de manera ambiciosa, termina después perjudicándolos, ¿no? ¿Cuánto pasa eso con los jóvenes, con los hombres y mujeres de este tiempo, que atesorando los bienes de Dios, los terminan perjudicando y se terminan perjudicando a sí mismos? Este tiempo es un tiempo de muchas adicciones, que son esclavitudes humanas, que uno mismo se las genera. La adicción, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, la adicción a la pornografía, la adicción a los juegos, bueno, a tantas cosas que el hombre hoy día se encuentra esclavizado por esa libertad que dice tener. Nos volvemos adictos, esclavos del pecado. El pecado trae consigo una opresión al ser humano y consigo trae la muerte. Pues bien, este joven quedó allí, arrinconado en el pecado, el que se creía libre, soberano, ¿no? Totalmente independiente para hacer las cosas que él quería, quedó aplastado. Entonces, miren ustedes cómo, esto lo dice el Papa Benedicto XVI en una homilía que tiene del hijo pródigo, cómo el joven que vivía siguiendo las órdenes de su padre, pero él siente en su corazón que quiere algo más, no está conforme, quiere llevarse el mundo por delante. Y cuando sale a llevarse el mundo por delante, resulta que el mundo lo lleva por delante a él. Y quedó así. Bueno, y ahora se ve la otra escena, que es la escena de la vuelta, ¿no? El volver a la casa del Padre. El joven quedó postrado cuidando chanchos, cuidando cerdos, así dice el texto, y quería comerse la comida de los cerdos. Nosotros no entendemos mucho esto porque, claro, normalmente nosotros no le hacemos cara fea cuando nos dan a comer chancho. Acá en nuestro país tenemos comidas exquisitas, ¿no? Hechas con chancho. Pero en el pueblo judío no. Estaba totalmente prohibido. El cerdo es un animal prohibido. No, ni siquiera, miren, en Tierra Santa, que son unos vivos, ni siquiera los chanchos pueden pisar Tierra Santa. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Los venden a los goyín, o sea, a nosotros, a los paganos, ¿no? Nos los venden a nosotros los chanchos. Los crían en tarimas para que no pisen la Tierra Santa. Crían, pero no los tienen en el piso, sino en tarimas. Y así los venden, pero ellos no comen.
criar chanchos, estar en medio de chanchos, comer la comida de los chanchos, era lo más, podríamos decir, es lo más horrendo y asqueroso que puede tener un ser humano. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo aquí. Esa es la mirada que debemos de tener este joven. Así quedó, tan postrado, así. El que era el hijo de un padre bueno, lleno de propiedades, lleno de bienes, así quedó. Pero allí viene el Espíritu Santo en ayuda del hombre, en ayuda de este hijo, y entonces le hace entrar, ¿no?, por la sindéresis de la razón, en casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros hay que tienen abundancia de comida? Y yo acá me muero de hambre. Pero recuerden que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se refiere solamente al pan material, sino a la vida, lo que sacia. Este chico se fue de la casa del padre pensando que iba a saciar su alma con las cosas que daba el mundo. El mundo lo engañó, le mintió y lo pasó por encima. Y entonces quedó totalmente postrado. Entonces ahora recobra el chico la cordura, el Espíritu Santo que mueve a la verdad, que mueve al hombre hacia Jesucristo, lo impulsa a volver a la casa del Padre. Volveré, me levantaré, como cantamos en ese himno de Cuaresma, me levantaré y volveré donde mi Padre, dice el chico. Entonces se levanta y va donde el papá. Y ahí se da la última escena de esta parte, ¿no? Porque después está la escena del hijo mayor, que es otro cantar. Les aseguro que hay mucho por decir ahí también. Pero el hijo se acerca a la casa del padre y el padre va corriendo como un niño a recibir a su hijo, ¿no? Normalmente cuando los niños son chiquititos y el papá o la mamá se van a trabajar y vuelve el niño, vuelve del trabajo, el niño recibe al papá corriendo, ¿no?, abrazándolo, porque lo ha recordado, lo ha extrañado todo el día. Y ciertamente los papás se llenan de alegría, los que son papás saben perfectamente, yo lo veo de afuera, se llenan de alegría al ver que el hijo le sale corriendo y le da un abrazo. Después cuando tienen 13, 14 años ya ni siquiera le dan un beso, ¿no? Pero bueno, pero al menos de chiquititos son así. Entonces, lleno de alegría, le da un abrazo a su papá, a su mamá, porque han llegado. Bueno, eso es lo que hizo el padre. No hizo el hijo. El hijo no fue corriendo al abrazar al padre. El hijo estaba totalmente humillado, arrepentido, por supuesto. Y el padre, para darle fuerza, ánimo al hijo, él sale corriendo. Miren ustedes, lo voy a volver a leer para que se den cuenta que no estoy inventando. Dice así: se puso en camino donde estaba su padre y cuando todavía estaba lejos. O sea, no es que el padre le tocaron la puerta, salió un criado, ¿qué buscas? Busco a mi papá, voy a ver si lo encuentro, y el papá está en otro lugar, viene mi hijo, bueno, hazlo pasar a la sala, a ver si lo recibo un rato. No. El padre estaba oteando, estaba mirando desde lejos. Me parece que es Rubens el que tiene una imagen de esta escena del padre que acoge al hijo pródigo, en donde se muestra al padre ciego, y explicando el pintor esta escena dice, es que veía siempre el horizonte y el sol le quemó los ojos de tantos días y noches que pasó viendo en el horizonte a ver si encontraba a su hijo. Cuando va el hijo, el padre sale corriendo y lo abraza, dice. Vio que estaba de lejos, ¿no? Y entonces corrió a su encuentro y se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Miren cómo es ese padre, ¿no? Lejos de recriminarle, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde están mis bienes? ¿Qué has hecho con ellos? Eres un irresponsable, tantos años, tanto tiempo te has ido. ¿Cuántas recriminaciones podría decir otro padre, no? Pero este padre no. Este es el padre bueno. Pues bien, claro, podemos seguir comentando y estar horas hablando de esta parábola porque está llena de cosas hermosas, pero esto nos tiene que llevar a nosotros a la confesión. Nosotros tenemos que volver al sacramento de la confesión. Muchos de nosotros hace mucho tiempo que no nos confesamos, ya sea por la pandemia, ya sea porque dicen que no hay curas que confiesen, pues este es el tiempo para volver al confesionario. Vayamos nosotros entonces haciendo un acto de conciencia, un examen de conciencia profundo, bueno, sincero. Vayamos al sacramento de la confesión. La Cuaresma nos pide confesarnos. Es un tiempo propicio. Recuerden que además es obligatorio el precepto de la Iglesia que dice que hay que confesarse al menos una vez al año, y el otro precepto que dice que hay que comulgar al menos una vez al año por Pascua. O sea, dan esto propicio por Pascua. Hay que tratar de confesarse y comulgar al menos una vez al año. O sea, eso es lo mínimo, pero al menos hay que hacerlo, ¿ya?
Aprendamos entonces a tener esa coherencia. Vamos al sacramento de la confesión recordando que es el Padre el que nos atrae, es el Padre el que nos abraza, es el Padre celestial el que nos llena de su ternura, nos da el perdón y nos da un banquete. Porque esa es la palabra de Dios para nosotros, un banquete en el alma, es saciar el corazón, es llenarlo de paz, de alegría y de consuelo y de esperanza de la vida eterna. Pidámosle a la Virgencita, la Madre de la Misericordia, que ella nos conceda la gracia de entender la misericordia infinita de Dios y de acudir a ella y de siempre ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros.